nombre es Germán Mendoza Cruz. ¿Y qué es lo que haces? Tengo 68 años de edad y la posibilidad de seguir aprendiendo siempre. Eso es algo hermoso. Puedes seguir aprendiendo siempre. Herbolaria. Bueno, trabajamos con plantas medicinales. México tiene una flora medicinal enorme. Sin embargo, una gran cantidad de la flora medicinal que se presume que es mexicana no lo es. ¿Sí? Las culturas que llegaron a este país trajeron sus plantas, ya sea para como condimentos o medicinales también, los aportaron. Entonces, todas las culturas en México que llegaron acá, tenemos una flora medicinal muy interesante y también condimenticia. Entonces, la influencia china, turca, griega, alemana, francesa, portuguesa, de todos los lados del mundo que llegan aquí han traído. Los negros cuando llegan a este país y los chinos cuando llegan a este país traen sus plantas medicinales y sus condimentos. Es bien interesante. La herbolaria se basa mucho en esto de la historia que hay en México, de todo, de cómo se curaban en las diferentes culturas primigenias aquí de este continente y se busca realmente es continuar apoyando a estas personas. Ahora, ¿qué plantas y qué enfermedad? Cada planta tiene una decisión para una enfermedad. Antiguamente se utilizaban plantas, como ejemplo, como la manzanilla, para los ojos, porque tenía la forma del iris de ojo. Las hierbas amargas se utilizaban porque el hígado, básicamente la cuestión amarga, ¿sí? Entonces, eso es lo que se utilizó. Pero, por ejemplo, el clavo de olor es un elemento que puede ser para evitar infecciones bucales y demás. La sangre de drago para tratar infecciones más. Pero el clavo de olor no es de origen de América. El clavo de olor viene de Europa o de Asia. Igual que la manzanilla no es de México, la albahaca no es de México, la hierbabuena no es de México, el clavo de olor no es de México, la canela no es de México, los mangos no son de México, ni las guayabas, ni las papayas, ni la caña de azúcar, y así me puedo seguir con otro montón. Pero se ve muy bien en Sí, se ve muy bien en México, efectivamente. De hecho, habíamos platicado un poquito de lo que es el Código de la Cruz Badiano, que es un excelente texto de la medicina indígena que se llevan los españoles a Europa y del que jamás le hicieron caso. Jamás hicieron caso de esto. Hay muchas referencias de historiadores o de monjes que conocieron la medicina indígena y aplicaron esa medicina en sus dolencias en particular. Pero para ello, para saber qué le vamos a recetar a un paciente de cuestión herbolera, necesitamos conocer qué es lo que tiene. Y si no sabemos hacer clínica, por ejemplo, no sabemos qué le vamos a recetar. Ah, varias hierbas que te pueden servir, por ejemplo, como la canela. Es demasiado caliente, por ejemplo. En algunos casos ayudan para broncorrespiratorios la canela. En algunos casos irritan broncorrespiratorio al paciente. Entonces hay que buscar otras plantas adicionales como el gordolobo o algunas más para tratar situaciones broncopulmonares, por ejemplo, entre otro montón. Para tratar alergias, por ejemplo, hay varias plantas, como la manzanilla, en los niños que tienen rinitis y demás. Sin embargo, demasiado exceso te irrita y te va a generar otro cuadro alérgico. Por eso es importante tener un poquito de clínica o aprender cómo preguntar y saber hacia dónde está dirigida la enfermedad del paciente, qué la ocasiona en un momento determinado. O sea, atiendes el síntoma, pero no atiendes la raíz de la situación. Y eso es algo mucho, muy importante. La medicina alopática no te atiende la mayor de las veces la raíz o el origen del problema. O sea, es por eso te comentaba que era medicina paliativa. En fin, así que tenemos 400 o más de 400 plantas medicinales en México, dependiendo de la zona del país. Cada quien las utiliza de manera diferente. El IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene su rubro de herbolaria. Es muy importante. Tienen una publicación en el año del 97, 98, no recuerdo muy bien, donde hablan, hicieron un estudio muy interesante del IMSS, se llama IMSS Coplamar, y entonces platicaron con curanderos, chamanes, todos a nivel de la costa, del valle, de la montaña. Entonces tienen 200 plantas publicadas en ese texto hermosísimo. Incluso te curan el susto, en fin, el empacho que se maneja. Y está publicado. Es muy difícil encontrar el texto, pero ahí está, ahí está. Entonces, ¿cómo curan en la costa el empacho? ¿Cómo curan en la costa en la montaña? ¿Cómo curan el empacho en la costa? ¿Cómo tratan el susto en algunos lugares? ¿Cómo tratan las varices en los 3 niveles diferentes? ¿Qué hacen las curanderas? ¿Qué hacen las comadronas? ¿Qué hacen los chamanes? Cada quien trata de manera diferente y utiliza 25 plantas distintas. El IMSS, en su herbario del IMSS, te dice cuáles sí funcionan y cuáles no funcionan. Eso es una investigación muy interesante que tiene el IMSS en ese sentido.
Así que por ende, lo que trajeron los africanos para curar algunas cosas no necesariamente funciona con el resto de los indígenas o con el resto de los españoles, porque es medicina Muy loca. muy local, o sea, muy focalizada básicamente, ¿no? Al tipo cultural. Entonces, cuando llegan de los chinos, el anao de China, que no era de China, el anao venía de otro lado, viene de Filipinas, por cierto, traen un montón de condimentos. Aquí llega el jengibre, llegan las cebollas, lleva el cúrcuma. Entonces, Ya se usa mucho. es importantísimo lo que traen. Cúrcuma y jengibre como desinflamatorios para el tratamiento de artritis es fenomenal. Pero si no lo haces con cuidado o quien te lo dé no te lo dosifica como debe ser, te va a irritar el estómago. ¿Tú solo estás trabajando? No, No, ok. no, hay algunas páginas interesantes que se pueden consultar en internet, sobre todo de Estados Unidos. Ya ves que bueno, los que manejan esto, Ujú. hicieron ya una tarea muy importante, ver la relación que hay entre alopatía y medicina alternativa como herbolaria. Ujú. Sí hay alguna situación importante, por ejemplo, ¿puedes tomar un diurético? Sí, pero si lo tomas, por ejemplo, utilizando un cannabinoide, te puede potenciar el efecto del diurético. O si estás tomando un desagregante plaquetario y tomas cannabis, por ejemplo, te potencia el efecto de este medicamento. Entonces, hay que ver las interacciones medicamentosas alopáticas con lo que son las plantas. Está la hierba de San Juan para calmar a la persona, pero si la tomas con una benzodiazepina, que serán los que terminan en pan, clonazepam y demás, y lo combinas con la hierba de San Juan, vas a meter al paciente de una dinámica brutal. De hecho, puede tener un estado psicótico. Entonces, mucha gente que maneja herbolaria no lo sabe o no se ha puesto a estudiar o no se ha puesto a investigar las interacciones que hay, incluso entre plantas. Hay unas plantas que no se deben combinar. Ujú. Hay otras plantas que no se deben combinar comentaba, con las benzodiazepinas, porque vas a meter al paciente en un nivel brutal, ¿no? Ahora, un adulto mayor, imagínate, le estás dando plantas para calmar los nervios y aparte le estás dando medicina alopática. Tienes un paciente que puede entrarte con un conflicto mental y eso es importante, Ujú. pero también es más importante lo que te comentaba al principio, es saberlo, Ujú. investigalo, no te quedes nada más en lo que te enseñaron breve. Ok, traes un problemita gástrico, te voy a dar hierbabuena, para que tengas una buena digestión, ¿no? Pero en fin. Sin embargo, ¿cuál es el origen también del problema? Puedes traer una situación, acidosis, puedes traer una úlcera, puedes traer otro tipo de situaciones, bueno, que te van a dar un medicamento alopático para que te libere de la acidez, pero no te resuelve el problema. Ujú. Ahora, emocionalmente, ¿qué tanto estás provocando que te suceda eso, no? Una úlcera gástrica no es gratis. Una úlcera gástrica normalmente se da por una persona que está extremadamente tensionada, ¿no? Entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya. Ujú. Cuando no podemos digerir ciertas acciones, las reflejamos en el órgano correspondiente, ¿sí? Ujú. Y de pronto, ¡pum! Tienes una úlcera que revienta y tienes un sangrado que se da a conocer, o sea, por el vómito o cuando vas a obrar, que las heces fecales son completamente negras, se llama melena. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Ya cuando estamos mal, lo que te comentaba de medicina, que no es medicina preventiva, llegamos a ver al médico en el nivel en que ya estamos mal y muy mal. Entonces hay que empezar la cuestión medicamentosa para tratar de resolverlo. Pero si no resuelves el problema de origen, Ujú. ¿qué vamos a hacer ahí? Ya no sé. Un adulto mayor, digo, no todos, una gran cantidad de adultos mayores manejan lo que se llama polifarmacia, es decir, más de 3 medicamentos para tratar diferentes patologías. Ahora, algunos tienen una gran tolerancia a esto. Otra situación importante de la tolerancia, en algunos casos se llaman reacciones secundarias o adversas incluso. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera a un medicamento X. Sin embargo, hay medicamentos que te causan gastritis, colitis, estreñimiento, ansiedad, y de pronto dices, ¿me estás dando un ansiolítico y el ansiolítico me provoca todo eso? Sí, Ujú. pero el médico normalmente no te dice lo que son las letras chiquitas, ¿no? Ujú. Digo, No, no las dices. Tú las hacías, así, así, así. la cuestión de la medicina alopática, a partir de finales del 800 en Estados Unidos, si mal no recuerdo fue Nelson Rockefeller, comienza a eliminar los dispensarios que había de herbolaria en las escuelas de medicina de Estados Unidos. Entonces, no puedo patentar la planta, pero sí puedo patentar sus componentes, ¿sale? A finales de 1890 y mucho sale la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, es un derivado de un árbol y es un analgésico, y lo patenta Bayer, por ejemplo, y entonces dice este señor en Estados Unidos, pues lo hago. Comenzaron a presionar a las escuelas de medicina para que empezaran a ver la farmacología, la cuestión de... Sin embargo,
Hay ansiolíticos o antipsicóticos que se lo das a tu paciente y la letra chiquita dice puede provocar muerte súbita. Y entonces no te lo dicen, o sea, no te informan, ahí está. En México fue muy importante. ¿Por qué le llaman medicina complementaria en México? O alternativa. Ujú, Entonces, en México la medicina alopática es muy férrea, muy ujú, cerrada, ¿sí? Si tú le explicas a un neurólogo que hay un hongo, por ejemplo, que se llama melena de león, que ayuda a controlar muchísimos aspectos, cuando hay alguna lesión, un derrame cerebral, ayuda a que el paciente vuelva a recuperar cierta movilidad, te dicen que no es cierto. O sea, hay una negación a las posibilidades que te ofrecen, lo que ujú, sería lo alterno que ellos le llaman. Entonces le dieron por llamar a la medicina alternativa o complementaria, ujú, pero la medicina alopática siempre va a estar en primer lugar. Lo ujú. Sí, demás, como que hace menos. lo demás sí vamos a hacer un poquito menos. Ujú, ¿Sí? Entonces, no podemos ostentar nada de decirnos médicos, no, somos generalmente terapeutas ujú, y hacemos medicina a nivel de terapeuta, ujú, porque COFEPRIS o alguna instancia de este tipo te van a crucificar, ¿no? ujú. Así que hay que tener mucha Mucho precaución, cuidado. por Ajá, supuesto. Entonces ya te das cuenta de que al tratar a tu adulto mayor es importante saber qué le estás dando, cuánto le estás dando, cómo lo estás dando, qué resultados tienes del proceso y buscar plantas o hongos medicinales que le puedan coadyuvar a que resuelva su problema, ¿sí? Y ujú, es muy importante. Todo eso. Como ahora ya los adultos mayores a partir de los 60, por ejemplo. Adulto mayor no. El adulto mayor es a partir de los 70 a los 80 años. Porque todavía hay adultos que tienen 65, entre 65 y 70, que y están están. desarrollando una profesión, o sea, Ujú, todavía trabajan y se desempeñan bien. Hay adultos que toda su vida han vivido dependiendo de, ujú, y esto vamos, es muy complicado en México, sobre todo mujeres de 80 y tantos años que se casaron y no les dejaron más que ser amas de casa. Entonces, normalmente están muy restringidas. Digo, ujú, normalmente, es muy común la restricción. Y es un paciente que normalmente se manifiesta con muchas enfermedades. ujú, ¿Sale? Entonces, son situaciones ahí importantes. Lo más digno que podemos hacer es darle respeto y apoyo al adulto mayor para que resuelva. Y, por supuesto, buscar algunas situaciones alternativas que le puedan ayudar para resolver. ujú, Si tienes un paciente, los hongos medicinales no tienen, es una historia muy antigua, principalmente en China, ujú, que tiene ya 3 o 4 mil años que se han utilizado los hongos medicinales. Sin embargo, en México tenemos alrededor de 50 o 60 años que se están utilizando los hongos medicinales, no en la proporción que pudiera ser eh, suficiente para atender a muchas personas. Normalmente se manejan entre 15 y 20 hongos medicinales de lo que hay aquí en México, algunos que se han importado y se han cultivado acá. El hongo michoacano ujú, es un ganoderma, por ejemplo, ujú, del género ganoderma. Y es un hongo que funciona mucho para cuestiones broncorespiratorias, artritis reumatoide. En China le llamaban el hongo de la inmortalidad por la cuestión de los antioxidantes y demás. Sin embargo, es un hongo restringido. ujú, Aquí en México tenemos poquitos, por decirlo de alguna manera. Shiitake, Ganoderma, Lucidum, melena de león y otros tipos de hongos, Cordyceps militaris y demás, los importaron de China, no se traen de China y aquí se están cultivando y la acción benéfica que tienen es importantísima. Te platicaba del melena de león porque tengo 2 pacientes con enfermedad de Parkinson y en los primeros 6 meses disminuyeron su temblor el 80%. La rigidez se disminuyó en el 80% y la dicción, o sea, el hablar bueno, es, más ya fluido. es un poco más fluido. Tengo 2 pacientes con Alzheimer y han recuperado con el Menaleón una memoria chiquitita Ujú, de 5 minutos, si quieres muy breve, pero son pacientes que no preguntan 20 veces lo mismo. ujú, Son pacientes que ya pueden comer sí, no, solos, sin ujú, que le estés ayudando. Son pacientes que se pueden anudar sus zapatos, se pueden vestir. En pacientes depresivos también el melena de león ayuda mucho, o sea, logras ayudar al paciente que salga de su depresión y eso es algo ujú, fantástico, sí, ¿no? Y el melena de león tiene una acción muy importante que se llama neurogénesis. Es un hongo que te permite que se generen nuevas cadenas nerviosas y ayuda, imagínate, en alguna lesión de un nervio periférico o un nervio de un brazo, normalmente se busca y se logra una conexión. Entonces es interesante, pero los neurólogos con los que he platicado, que les he mostrado los estudios y demás, así como que están muy ujú, renuentes, ¿no? ok, Cordyceps militaris son hongos que se utilizan mucho para tratar problemas renales, por ejemplo. ujú, Es bien interesante cuando tienes un proceso de mal funcionamiento renal en algunos casos, te ayuda a que funcione un poquito mejor el riñón.
eh, tus niveles de creatina, que son los que te indican cómo está el paciente, es 1.4, 1 punto y tantito. Cuando están en 2, te ayuda a que disminuya tus niveles de creatina, quiere decir que va a mejorar tu filtración tubular y glomerular. Entonces, ahí están los estudios, pero es bien duro a ratos entrar, ¿no? El doctor Eric Estrada de Chapingo trabajó con la Secretaría de Salud para dos cosas importantes. Una, demostrar si había alguna planta que ayudara a eliminar las piedras en los riñones y otra planta que le ayudara a eliminar los lodos biliares o las piedritas en la vesícula. Los estudios están publicados. Y efectivamente, la hierba del sapo para cualquier cuestión de arenillas o piedritas en los riñones funciona. Y el rábano negro para los lodos biliares, por ejemplo, o las piedritas en la vesícula, funciona. Ahí están los estudios, pero normalmente te dicen, oye, pues es que esto, hay que meter cuchillo. Esta planta de las gotero que tienes ahí se llama Galfimia, se llama Galfimia glauca o calderona amarilla o árnica roja le llaman. Es una planta que te la tomas y te relaja. Hace lo mismo que el clonazepam, o sea que las benzodiazepinas, sin efectos secundarios. Te tomas 3 gotitas en la mañana, 3 al mediodía, estás tranquila. Todo el día estás en paz, caramba. ¿Qué es lo que pasó con los gobiernos anteriores, como el de Peña Nieto? Se empezaron a hacer investigación sobre esta planta y no se permitía que se utilizara de manera general, cosa que a los herbolarios nos importó nada, ¿no? Entonces seguimos trabajando con la planta. Ahí la tienes y funciona muy bien. ¿Quieres tener un sistema inmunitario al 100%? Está el hongo que se llama shiitake. Te deja al 100% tu sistema inmunitario, no te enfermas o te enfermas muy poco. En mi caso, me doy cuenta de que tengo gripe porque me cambia la coloración de la secreción nasal, pero fiebre, síntomas, cero. Ahí están, pero en fin, no se conocen. Las situaciones que no conocemos las propiedades de esto. Estoy manejando 13 hongos medicinales y yo estoy encantado con eso. De mi consulta es oncológica y he tratado, varones con cuestiones de prostatitis. Y estamos trabajando, por ejemplo, con ortiga mayor, que funciona muy bien como desinflamatorio general y para desinflamar la próstata, por ejemplo. Esas son situaciones muy importantes acá. Preparé geles analgésicos, preparé geles para las varices, preparé una crema para tratar melanoma, problemas de piel, psoriasis y demás. Así que me he dedicado a leer y a aprender. Y eso es lo que me he dedicado mucho. Entonces ya hablamos de medicina en general, ya hablamos de hongos medicinales, ya hablamos de herbolaria. Sigue siendo muy importante y más importante lo que mencionaba hace rato, el cuidado para el paciente, el apoyo para el paciente mayor, para que se sienta realmente que se le está protegiendo. De otra manera, el paciente mayor entra en depresiones y cuando tenemos un paciente deprimido normalmente muere. No le interesa, pierde el interés por vivir. Entonces, ahí está la situación. Hay que buscar la manera de resolver esto y sobre todo querernos, porque no nos enseñaron a querernos a nosotros mismos, no nos enseñaron a respetarnos a nosotros mismos y es importante que sepamos cómo vamos a hacer esto para salir adelante. Lo que le llaman la dichosa autoestima, bueno, hay que aprender a tener una mejor autoestima y seguir adelante para que no nos detengan muchas situaciones. Eso también es importante, el tratamiento general. La medicina holística, física, mental, espiritual y emocional es importante aplicarla en todos los niveles, porque quien llega nada más y trata al paciente mecánicamente para hacer una rehabilitación, no. Es importantísimo que el paciente se sienta atendido, que le están haciendo caso, que le prestan atención y coopera mucho mejor para resolver la cuestión física en los aspectos rehabilitatorios. Eso es importante aprender, seguir aprendiendo, seguir estudiando. Tenemos todo el tiempo para seguir haciéndolo. Básicamente sí, pero vivimos un día a la vez nada más. Un día a la vez. Por último, Ok, efectivamente, soy Germán Mendoza Cruz, estoy en la agenda de Alma Vita. Así que el que guste, con todo, aquí estoy para darles el servicio que puedo ofrecerles y el tratamiento que pudiera darles. Ese de todo. Gracias a ti.